bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde analizamos las relaciones internacionales contemporáneas y temas de la política exterior de Cuba. Hoy vamos a analizar uno de los temas transversales más importantes en la agenda latinoamericana, como los temas de la integración o desintegración, porque hay un gran debate al respecto. Para ello tenemos con nosotros a la profesora Lourdes Regueiro, investigadora del CIPI, asesora del Programa Nacional de Relaciones Internacionales, una colega nuestra que ha trabajado muchísimo los temas de la integración. La década de los años 2000, Lourdes, fue una década muy pródiga en esquemas de integración. Algunos que existían se revitalizaron, surgió la CELAC, surgió el ALBA, es decir, han surgido temas importantes de integración o concertación en el área latinoamericana, pero realmente después ha venido un cambio dramático. Lo hemos visto y lo vamos a analizar en el programa, no me estoy yendo hacia adelante, pero bueno, bienvenida Lourdes al programa. Bueno, muchas gracias Santiago por la invitación a estar en esta oportunidad hablando de este tema que en los últimos tiempos de verdad que ha sufrido con relación a 5 años antes, claro, ha sufrido una devaluación, por decirlo de alguna manera, en el sentido de lo deseable para la integración latinoamericana. Así que muchas gracias por poder estar aquí. Tú decías, en efecto, que en los años 2000 se da una emergencia de grupos asociativos, para no comprometernos específicamente con el tema de integración, que es un término también muy debatido en cuanto hasta dónde se es integración, dónde concertación, todo eso, pero surgen toda una serie de esquemas asociativos autonómicos con relación a los poderes globales, que dieron cuenta desde una perspectiva latinoamericana para enfocar toda una serie de problemas medioambientales, defensivos, de la ciudadanía, del comportamiento de las potencias con la ciudadanía latinoamericana que emigraba, protección de recursos naturales estratégicos en la región. Todo esto que fue una década, podríamos decir, ese periodo del 2004 al 2014 fue un decenio pródigo en la emergencia de propuestas autónomas en la región, dentro de las cuales vas a encontrar la CELAC, el ALBA, vas a encontrar también la UNASUR, que creo que fue una de las más importantes y de las que tuvo una pegada mayor en términos de provocar reacciones adversas por parte de las potencias globales, concretamente de Estados Unidos. También está la revitalización de otros esquemas. El Mercosur tuvo una reforma, yo creo, importante, que incorporó nuevas temáticas que resultan vitales para la región, como es el tema de la pequeña y la mediana empresa, la inclusión del trato especial y diferenciado, que el Mercosur nunca lo había tenido en cuenta, cuando Paraguay pide y el Mercosur acepta e incorpora en su agenda regional, subregional, incluir el trato especial que se le debe otorgar a Paraguay en términos de preferencias, teniendo en cuenta la mediterraneidad del país y por tanto una condición adversa, además de la que tiene ya por ser un país pequeño, de menor desarrollo relativo dentro del esquema. Todas estas cuestiones. Sí, ahí hay dos comentarios que, si me permites, quería hacerte. Uno, que evidentemente hay un pensamiento latinoamericano que se remonta a los tiempos de Bolívar, al concepto de nuestra América en oposición a la otra América, y que ha venido transitando por todo el ideal latinoamericanista, el ideal progresista, y que también tiene un componente geopolítico importante y geoeconómico, y que se retoma también con la llegada al poder.
Yo diría que la llegada de Chávez, 99 a partir del 2000, y todo el esfuerzo personal que él hizo, y que en gran medida tiene mucho que ver con toda la gran dimensión de la Revolución Cubana, que siempre buscó la integración latinoamericana y el papel por supuesto, de comandante jefe Fidel Castro. Pero vienen las victorias de Correa, de Kirchner, de Evo, en fin, todo lo que se da, Daniel Ortega en Centroamérica, ¿perdón, quién? Lugo. De Lugo en Paraguay, de Lula en Brasil, el propio Zelaya en Honduras. Es decir, realmente estamos en una época donde hay una llegada de líderes progresistas en nuestra América con esta visión, con la visión no de la integración, digamos, como tú hablabas, ¿no? Mercosur surge en el Tratado de Europreto, sino no es una integración neoliberal, sino es una integración que incluye otros elementos y que tiene una proyección también política, porque la CELAC fue muy importante. Ahora, tú me querías hablar también de elementos favorables, positivos, ganancias que tuvo esta época dorada, digamos, ¿no?, de la integración. A ver, yo creo que lo primero, aquí quisiera hacer algunas precisiones. Primero, la integración, porque tú hablabas de distintos momentos que ha tenido la integración. La integración es funcional a la estrategia de crecimiento que tienen los países. Es decir, que más allá de que uno ensalza el discurso y en la retórica la integración como una necesidad, no cualquier integración necesariamente está dirigida a beneficiar a los procesos populares ni nada de eso. Intereses de clase, claro. Pues, ni hablar, ¿no? Aquí entonces hay que ver una cosa, integración para qué, eso decide con quién te integras, pero la pregunta final tiene que ser en beneficio de quién. Claro. Porque el propio Mercosur era una integración entre países latinoamericanos, pero los grandes beneficiarios de ella fueron las transnacionales que operaban en esos territorios. Aquí, en este periodo... En tiempos, además, de gobiernos neoliberales. En tiempos... En América Latina. De gobiernos neoliberales, pero bueno, nosotros decíamos, se trata de un proceso entre latinoamericanos, y en ese sentido tenía una diferencia con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, claro. Pero el beneficiario era el mismo que el del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, simplificando ahí un poco el análisis. Yo creo que la emergencia de propuestas autonómicas sin la presencia de los países ibéricos, España y Portugal, sin la presencia de Estados Unidos y el desplazamiento que se produce en el ámbito regional del papel de la OEA, que se acentúa en ese momento el descrédito de la OEA, es una ganancia neta para los países. Por eso, en la emergencia de la CELAC hay que señalarla como el gran logro de este periodo, porque a pesar de la coexistencia de visiones políticas polarizadas en la región, el proyecto latinoamericano impulsa, como bien tú dices, por la presencia en los gobiernos de países con un peso político y decisivos en la definición de los perfiles de la integración, porque vamos a decir, no es lo mismo un gobierno que mire en la integración, hacia la integración latinoamericana como un valor estratégico, en el caso de Brasil, que pudiera ser otro país que tenga menor arrastre, menor capacidad de articulación al interior de la región. Yo recuerdo en La Habana, el discurso de Raúl Castro fue un discurso importante, porque fíjate que él dice, esto es lo más importante que hemos logrado en 200 años de relaciones internacionales en América Latina, crear una organización propia latinoamericana. En segundo lugar, incluyendo los caribeños, que normalmente se olvida de todos estos esquemas. Ahí siempre la diplomacia cubana recalca, y yo creo que es muy importante, el concepto de América Latina como zona de paz. Hoy más que nunca, con los conflictos en el área, con todo lo que ha sucedido, con la situación en Venezuela y con lo que hay alrededor de Colombia, de Estados Unidos y tal, se demuestra la importancia de la CELAC, de esta declaración como zona de paz, y la CELAC como
interlocutor con las grandes potencias globales, CELAC China, CELAC Unión Rusia, Unión Europea. Es decir, que hay el hecho de que la región tenga una entidad que emita la vocería regional y que haya un proceso de concertación, que aquí vamos a aclarar la diferencia entre concertación e integración. La concertación implica la coordinación de posiciones frente a hechos, procesos, eventos, incluso frente a declaraciones, y por tanto puede tener las restricciones de que se trate el acuerdo sobre temas específicos, no de una visión integral frente a la integración, que es una relación social construida a partir de o resultado de una orientación a construir un espacio común en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo medioambiental, en lo defensivo, y que construye relaciones de interdependencia. La concertación política no necesariamente construye interdependencia, pero no puede haber integración si no hay concertación, si no hay cooperación. Y creo que estos esquemas que emergieron en esta época fueron muy excelsos en concertación y en cooperación. En el caso de la cooperación, el caso del ALBA fue, y tú mencionabas el papel jugado por Hugo Chávez. Aquí yo aprovecho el espacio para ensalzar el papel de Hugo Chávez, porque Venezuela era un país con tremendos problemas sociales, pero la visión estratégica y regional de Hugo Chávez subordinó al interés regional el reparto y la distribución de la renta petrolera de Venezuela, compartiéndola con el resto de los países de la región para impulsar programas sociales, lo cual fue muy criticado y puesto en negativo por parte de los medios en la lucha contra el proceso bolivariano. Ahí está Petrocaribe, ahí está todos los acuerdos, incluso hubo hasta esquemas para favorecer a familias más desposeídas en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué te parece? Hacemos un alto y después seguimos hablando de los procesos de integración, también desintegración en América Latina. Desde la Casa de las Américas, en La Habana, indagamos en la vida y la actualidad de un continente. Yo soy Esther Barroso y junto a un equipo de profesionales contamos esas historias. Una mirada a la América Latina y el Caribe por Cubavisión Internacional. Bienvenidos de nuevo al programa Mundo 2020. Estamos discutiendo y conversando con la profesora Lourdes Regueiro sobre los temas de la integración latinoamericana. Está claro que con esta visión que usted nos ha dado, profesora, de los avances de la integración, evidentemente tenía que tener enemigos. Y enemigos, ya sabemos de quién, por supuesto, de los Estados Unidos, con toda su lógica de poder sobre América Latina, pero también de sectores internos en las sociedades latinoamericanas, que comenzaron a generar o procesos alternativos o procesos diferentes, o a subvertir desde dentro todas estas tendencias. Esto era de esperar. La integración nunca ha sido bien vista por Estados Unidos, claro. A diferencia incluso podemos decir de otras potencias, porque la Unión Europea ha tenido, se ha inclinado a negociar como bloque con la región. Pero Estados Unidos, por ejemplo, no reconoció ni le ha dado entidad a la CELAC, muchísimo menos a la ALBA ni a la UNASUR. Esto lógicamente provocó una reacción. Ya en los informes de la inteligencia estadounidense que se presenta anualmente al Senado, se planteaba
el foco focalizada la crítica hacia UNASUR. ¿Por qué? Porque decía que la UNASUR había desplazado de sus funciones prácticamente naturales en la región a la OEA. Según ellos, ¿no? Según ellos. Y al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, claro. Y al TIAR, todo esto, y cómo Brasil y Venezuela habían devenido potencias regionales y líderes regionales, lo cual era concebido como una amenaza, porque estamos hablando de los informes de la comunidad de inteligencia sobre amenazas globales, y la UNASUR y el papel de Brasil y Venezuela son interpretados como amenazas globales. La contrarrespuesta de Estados Unidos quedó clarita, evidenciada en el 2011 con el apoyo que se le da a la emergencia a la Alianza del Pacífico, que es una propuesta, de orientación neoliberal con proyección global y de profundo sentido geopolítico. Entonces, ahí entró México, si mal no recuerdo, Colombia, que eran los gobiernos Perú y de Chile. derecha, Perú y Chile, está claro. Entonces, sí, la lógica era entrar en los vínculos con el TPP, con Japón, pero evidentemente tenía un componente clarísimo, alternativo a los procesos que se estaban dando en la región. Alternativo al proceso. Incluso se planteaba, en la idea inicial de UNASUR se decía que la UNASUR se completaría a partir de la convergencia entre la comunidad andina y de naciones y el Mercosur, que esa sería la base de la convergencia al interior de UNASUR. Hoy, ¿quién habla de convergencia entre el Mercosur y la comunidad andina? No, hoy se plantea la convergencia de Mercosur con la Alianza del Pacífico, y fue lo que pusieron en la agenda los gobiernos de derecha que asumen a partir del 2015 con Macri en Argentina y posteriormente con el golpe a Dilma, Temer inicialmente y Bolsonaro posterior. Estamos hablando de un esquema de dominación norteamericano que nunca, ni en aquellos momentos, ni ahora, ni en adelante, tenemos que perder de vista, que tiene que ver con el poder económico sobre los grandes circuitos de capital y que tiene que ver con el poder al interior de las sociedades, los vínculos con los sectores de la burguesía transnacionalizada, etcétera. Y esto es parte de una estrategia general que incluye toda, recuerda que en 2015, ¿quién es el enemigo inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos? Venezuela. Es parte de una estrategia para recuperar lo que después han dicho que es la doctrina Monroe, ¿no? El papel de los Estados Unidos en el área. Es decir, fue una estrategia mucho más amplia, sistémica, donde está claro que el tema de los esquemas de integración jugaron un papel para desmembrarlo. Y en esta lógica viene ya lo que usted estaba diciendo, la emergencia de estos gobiernos de derecha. Prácticamente rompen muchos de estos avances que se tenía. UNASUR hoy, bueno, háblame, ¿cómo tú ves a UNASUR hoy? Bueno, Mercosur, etc. UNASUR, hoy UNASUR se ha planteado la salida de 7 países de UNASUR. Claro está, no se ha concretado ni se ha hecho efectiva porque igual que hubo resistencia por parte de esos sectores de la derecha en determinados países para que se concretara el proyecto y había que llevarlo a aprobación parlamentaria, la salida también tiene que pasar por la aprobación parlamentaria. Claro, claro. Ese es un instrumento en el cual no podemos tener muchas esperanzas de que no se concrete, pero se retarde el proceso. Podrían haber cambios a partir de las elecciones que impliquen cambios en la voluntad política de nuevos gobiernos. Ahora recientemente, te lo comentaba antes de comenzar, cuando Celso Amorín, que estuvo invitado como observador por el Frente de Todos en las elecciones de Argentina, en una entrevista que le hacen, Celso Amorín dice: yo no le puedo dar consejos a Alberto Fernández, pero yo creo que habría que rescatar UNASUR. Eso es dicho por Celso Amorín, ex canciller de Brasil, ex ministro de Defensa de Dilma. Todo esto es una declaración de peso que yo no subestimaría. Es un planteamiento que está, es decir, que hay una voluntad todavía de no dejar morir UNASUR
Y te comentaba también la emergencia de nuevas agrupaciones frente a lo que quisieron contraponer a UNASUR, que fue PROSUR con los gobiernos de derecha y el Grupo de Lima, la emergencia de un nuevo grupo, el Grupo de Puebla, que nace a mediados de este año en una reunión en Puebla con expresidentes progresistas, en los que están Lula, progresistas en el término que se maneja de progresismo amplio, ¿no? Porque ahí está también Zapatero, Samper, Leonel Fernández, que están planteando un nuevo enfoque de la integración también. Porque yo creo que esto que hablábamos del ideario latinoamericanista, de un vínculo, la integración con sectores progresistas de izquierda, está ahí presente. Y llega el triunfo de López Obrador en México, que es muy importante por lo que puede representar México en cierta revitalización de la CELAC. Habría que ver ahí, porque estamos proyectándonos, ¿no? Y poco con este programa también queremos precisar algunos de los escenarios. Venezuela ha resistido, y mira que le han tirado con todo, y el ALBA está ahí, y el ALBA TCP. Por cierto, en el reciente evento nuestro estuvo Choquehuanca, ¿no?, el secretario general del ALBA TCP, y nos hablaba de estos temas. Evidentemente hay una disputa por los espacios y los sentidos de la integración en nuestra región. Y rápidamente, interesante que la CELAC, de las pocas cosas que ha hecho, es los vínculos con China. La cumbre CELAC-China no la ha hecho con otros foros, lo cual quiere decir que el papel de China también como un aglutinador de los intereses diversos en América Latina está creciendo. A ver, el papel de China uno no lo puede ver en blanco y negro. Desde el punto de vista económico, la competencia china en los países de la región desplaza productores regionales y en ese sentido no apuesta en favor de la integración. Pero sí hay que decir que si hoy hay un articulador de la CELAC que ponga interés en todos los países, ese es China. Es decir, que las relaciones con China hoy es un interés tanto de Colombia como de Brasil, como de Chile, que incluso las presiones de Estados Unidos no han logrado amainar. Porque, y lo comentábamos también, las lógicas neoliberales de estos gobiernos, las lógicas de integrarse al norte, tienen enfrente a Donald Trump, que tiene una lógica que rearmó el NAFTA o el TLC, que se opuso al TPP, este famoso vinculado con la Alianza del Pacífico. Sí, la tienen difícil. La tienen difícil porque, a ver, vamos a ver otro detallito aquí, los procesos asociativos son muy sensibles a el escenario político en la región, tanto por la correlación de fuerzas a nivel de los países como a nivel regional, por la política a la política de Estados Unidos. Y en el caso de la política de Estados Unidos, si no hay convergencia entre la política que tiene Estados Unidos hacia la región y hacia el mundo, con la que tienen los gobiernos, como es el caso que el proteccionismo que sustenta el gobierno de Donald Trump no está acorde, no se corresponde con el interés de libre comercio, entre comillas, y con las críticas que tenga el término que tienen los países de la región. Y en ese sentido, la coherencia con los intereses con China son hoy mucho más factibles que los acuerdos, un posible acuerdo en ese sentido con Estados Unidos, aunque siempre hay un loco como Bolsonaro que dice que detrás del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea irá a buscar un acuerdo con los Estados Unidos, lo cual no parece muy probable, pero está dando cuenta de una voluntad política. Yo creo, Lourdes, que ya el tiempo se nos acaba, tú sabes, ¿no? Sí. Siempre pasa, pero el hecho de la integración sigue presente en la agenda latinoamericana. Puede haber ires y venires, pero hay ya una práctica, se han logrado, ha habido logros importantes, se han logrado elementos importantes. El ALBA tiene muchos frutos, sobre todo en el ámbito social,
No hemos hablado hoy, pero quizás te voy a invitar para otro programa a hablar de la integración en el área del Caribe. Está la AEC, Asociación de Estados del Caribe, está la CARICOM, en Centroamérica está el SICA. En fin, este es un tema el cual tendríamos inevitablemente que volver porque tiene que ver con los destinos de nuestros pueblos en América Latina y de nuestros países en este sistema internacional tan complejo y cambiante. Muchas gracias, te doy la mano. Gracias por estar acá.